Bueno, pues aquí ya tenemos todo el conjunto montado, la bobina primaria, los transformadores, el explosor y en fin, ya tenemos todo el tema montado y ahora seguidamente lo que haremos será poner la bobina secundaria y fijarla aquí en el soporte. Vamos a ello pues. En primer lugar, lo que hemos hecho ha sido fijar una barra de nylon que será donde hará fuerza la bobina secundaria. La hemos sujetado a la placa base de metacrilato con un tornillo de latón para evitar posibles chispazos y derivaciones. Y arriba pues igual, un tornillo con tuerca de latón. Y ya digo, y es una barra de nylon en la cual fijará lo que es la bobina. Bueno, pues como podéis ver ya está fijada la bobina y el toroide, bueno, está solamente puesto encima. Esto lo quitamos. Está fijada pues con un trozo de metacrilato. Como veréis, aquí sale un extremo de la bobina y por aquí abajo sale el otro extremo de la bobina secundaria. Ahora lo que vamos a hacer seguidamente va a ser el toroide, fijarlo encima de la bobina, aquí con unos alambres para que haga contacto, y nos quedará solamente ya pues hacer las conexiones pertinentes. Pues esto es todo hasta aquí. Bueno, pues aquí ya tenemos prácticamente la bobina terminada. Aquí quiero hacer un inciso en un tema que no sé si va a apreciarse en la imagen, pero hemos forrado toda la bobina de unas láminas de acetato. ¿Por qué? Pues para evitar posibles arcos entre la bobina primaria y la bobina secundaria. Ya vamos a fijar el sombrerete, hacer la soldadura de arriba y luego ya pasaremos a lo que es el conexionado total y las pruebas. Bueno, pues aquí un detalle de lo que es la capacitancia o el toroide. Ya, como he dicho antes, no nos queda más que terminar de hacer los ajustes y probarlo. Bueno, este artilugio que os presentamos no es más que una medida de seguridad. Se podría decir que es un mando a distancia. Como no nos fiamos mucho de estar próximos a las pruebas, a la bobina, estar junto a la bobina en las pruebas, pues nos hemos decidido pues hacer este control remoto de la puesta en marcha de la bobina. Y esto no es más que hemos puesto el regulador de velocidad y las conexiones con unos interruptores. Y aquí pues tenemos tres conectores: el de la red, el que va a la bobina, que alimenta los transformadores, y el que va al motor del explosor. Y ahora vamos a tapar el cacharro para que veáis cómo ha quedado. Pues esto ha sido un invento que hemos hecho, ya digo, para medidas de seguridad. O sea que no es nada más que esto. Porque ya digo, al no saber cómo va a reaccionar la bobina, pues preferimos estar un poco a distancia del tema. Pues como veis, aquí vamos a conectarlo a la red para que veáis cómo funciona. Que esto no tiene... Bueno, pues ahora vamos a ver cómo funciona. Ya lo tenemos conectado a la red y el primer interruptor es la puesta en marcha de la alimentación de los transformadores. Aquí, como veis, se enciende el piloto. Eso quiere decir que ya tenemos corriente en la alimentación de la bobina.
Este, al accionar, nos da tensión al motor del explosor. Y aquí pues regulamos la velocidad del explosor. Como he dicho antes, esto no es más que un sistema de seguridad para hacer las pruebas, para estar un poco lejos de posibles descargas. Pues ya está la bobina terminada. Como veis, hemos puesto el condensador, todas las conexiones, y ver si podemos coger el detalle, las bobinas o choques, los transformadores, el refrigerador, o sea, ventilador de aire, el explosor rotativo, la bobina primaria, la bobina secundaria y el toroide. Y por la parte de atrás pues tenemos lo que son las que hemos hecho las conexiones, donde vamos a conectar todo el sistema, todos los cables. Pues ahora ya no queda más que sacarla en un espacio un poco abierto, porque como he dicho antes, esta bobina no se puede conectar en que haya aparatos digitales cerca de ella, porque se los carga, los destruye. Así que vamos al próximo paso, a hacer la prueba y los ajustes. Como veréis, aquí hemos dejado una pinza para hacer el ajuste de la bobina primaria. Cuando ya la tengamos ajustada, luego ya la fijaremos. Pues nada, vamos a pasar ahora a ajustar y hacer las pruebas. Bueno, pues ya está terminada y ahora vamos a probar la bobina, a ver qué tal responde. Vamos a apagar las luces para que se vean mejor las chispas y vamos a probar, a ver qué tal. Para finalizar este proyecto vamos a explicaros las modificaciones que hemos hecho y los problemas que hemos encontrado. A la primera prueba se nos quemaron los choques de radiofrecuencia debido a la gran tensión de retorno de radiofrecuencia. Entonces medimos las tensiones de alta tensión con una sonda y detectamos que había unas sobretensiones. Y si poníamos quitábamos transformadores, pues la tensión nos bajaba y no teníamos suficiente. Entonces optamos para modificar todo el sistema de alimentación. Entonces, ¿qué hicimos? Quitamos los 3 transformadores en serie y pusimos solamente uno de 2200 voltios, que a la salida del sistema nos daba 6100, 6200 voltios. ¿Qué hicimos? Pues un duplicador de tensión. Pusimos 2 condensadores de microondas de 1 microfaradio de 2100 voltios y 3 diodos de alta tensión también. El diodo de 1, de 2 y el de 3, que son 2 diodos en serie para asegurarnos, para evitar el retorno de la tensión. Las bobinas, los choques los eliminamos
y pusimos un transformador de microondas también, solamente conectado el secundario, que nos da una impedancia de 26 amplios. Y lo demás pues siguió todo igual, sin ninguna modificación. Esto es en cuanto a la alimentación y las bobinas, de los problemas que tuvimos. El segundo problema que nos encontramos, que ya no tiene nada que ver con esto, es que los electrodos se nos quemaban. Eran de acero inoxidable y si se encascarillaban, se hacía cascarilla y no conducían. Entonces los sustituimos por electrodos de tungsteno. Adquirimos una barra de tungsteno, de esas que se utilizan para soldar acero inoxidable, y se solucionó el problema de que se haga la capa esa de cascarilla y no conduzcan el explosor. Y el tercer problema que nos encontramos es que en la bobina secundaria nos saltaba la alta tensión y nos hacía unos surcos en la bobina. Entonces lo que hicimos fue darle una mano de resina y quedó solucionado el problema. Y también lo que hicimos fue acortar lo más posible los cables de la entrada y la salida de la bobina. Y así quedó solucionado todo el problema. Hasta la próxima.